revelado Anlo S. INYTR, o que Roma hacía a sus reinas prisioneras. Descubierto el horror embrujado, la lluvia caía pesadamente sobre el barrio, creando charcos oscuros, que reflejaban sombras distorsionadas. Valeria, madre soltera de 32 años, se aferraba a su abrigo, mientras sus pasos resonaban por las calles vacías. La panadería la esperaba a lo lejos, pero el miedo de caminar sola, por el vecindario, le encogía el corazón. Desde que los rumores sobre desapariciones femeninas comenzaron a circular, el peligro acechaba en cada esquina, un susurro constante que le helaba la sangre. Al llegar a casa, su pequeño Diego ya había cenado. Cuando se despidió de él, sintió un escalofrío recorrer su espalda al pensar en la noche que se avecinaba. Sin embargo, había una tarea que no podía ignorar al investigar el desván. Si bien necesitaba algo para decorar la habitación de su hijo, también le intrigaba la historia familiar, que siempre había permanecido oculta. Así entró al polvo y telarañas, y fue ahí que descubrió un viejo diario empolvado. Lo abrió y leyó con creciente inquietud sobre las atrocidades que habían sufrido las reinas prisioneras en tiempos romanos. Esos sacrificios rituales, murmuró Valeria, sintiendo un nudo en el estómago. Las páginas hablaban de mujeres capturadas que jamás volvieron a ser vistas. Un profundo terror le caló los huesos cuando notó que en su vecindario sucedían desapariciones que resonaban con aquellos relatos lejanos. Algo oscuro se cernía sobre ella y su hijo. Esa noche, mientras caminaba hacia la panadería, la sensación de ser observada la invadió. Miradas ocultas entre las sombras parecían seguirla, palpables y amenazantes. Al regresar, encontró un mensaje escrito con prisa en la puerta: Ann, el depredador acecha. Su corazón se aceleró. ¿Qué significaba eso? El instinto materno emergió, y todos los consejos de su abuela sobre la desconfianza resurgieron. Ella siempre advertía sobre la traición de aquellos en quienes más confiamos. Sin más remedio, Valeria se acercó al anciano de la tienda, quien siempre había sido una voz de sabiduría en el barrio. Sus ojos, cargados de experiencias olvidadas, se oscurecieron cuando le habló de rituales ancestrales. A veces, los sacrificios encuentran la forma de regresar, dijo, provocando un escalofrío en Valeria. ¿Acaso el pasado cobró vida nuevamente? Una noche, al regresar a casa, vio al vecino que siempre había sido amable. Pero esa noche, su mirada era diferente. Había un brillo siniestro. Un frío recorrió su espalda mientras recordó las advertencias de su abuela, las historias de traición y engaño. De pronto, su teléfono vibró. Él no es quien crees que es. Su respiración se tornó errática, y el rostro de su vecino se distorsionó en las sombras, convirtiéndose en un espectro de lo desconocido. La historia de tu abuela podría ayudarte, susurró su instinto, pero el tiempo se acaba. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio. Hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. Con cada latido de su corazón, Valeria sabía que debía actuar. La tensión en el aire aumentaba, la atmósfera se cargaba de electricidad, y el peligro parecía brotar de cada rincón. ¿Podría escapar del destino que acechaba? ¿O las sombras que la rodeaban ya habían decidido su final? La oscuridad se acercaba, y Valeria se encontraba al borde de un abismo, un desenlace incierto esperando ser desvelado. La noche se cernía sobre el vecindario, como un manto renumberado y pesado, impidiendo que la luna iluminara los caminos. Valeria se encontraba en la cocina, con la luz temblorosa del bombilo titilando, añadiendo un aire de inquietud al ambiente. Diego dormía en su habitación, ajeno al terror que acechaba en el exterior. Con cada golpe del viento, sentía que era un susurro que le advertía sobre lo que se aproximaba. Mientras preparaba un poco de té, el sonido de un golpe sordo resonó en la puerta de atrás. El corazón de Valeria se detuvo por un instante.
¿Era el viento? ¿O algo más? Caminó sigilosamente hacia la puerta. Su mente, una vorágine de pensamientos oscuros. La advertencia del anciano reverberaba en su cabeza: los sacrificios encuentran la forma de regresar. Su mano temblorosa alcanzó la manija. Con un profundo suspiro, la giró y empujó la puerta. El aire frío de la noche la golpeó como un balde de agua helada. A simple vista. No había nada ni nadie. Sin embargo, algo en la penumbra parecía moverse, como si las sombras mismas cobrasen vida. Anguejo negro, que parecía surgir de la nada, se cruzó velozmente por su camino, y su grito alarmante cortó la noche como un cuchillo. Decidida a no dejar que el pánico dominara, Valeria regresó al interior, cerrando la puerta con fuerza. Pero en ese momento, su teléfono vibró de nuevo, esta vez con furia como un presagio inminente. «Cuidado», decía el mensaje. «Ya lego». Las palabras se grabaron en su mente, repitiéndose como un eco. Se sentó en la mesa de la cocina, su respiración entrecortada, tratando de conectar las piezas de ese rompecabezas siniestro. ¿Qué o quién había llegado? La sensación de urgencia creció, casi abrumadora. Decidida a actuar y proteger a su hijo, comenzó a buscar en el diario que había encontrado en el desván. Las páginas amarillentas crujieron en sus manos, y esa tarde descubrió que las reinas prisioneras, a menudo, eran sacrificadas en rituales asociados a luna llena. Esa noche era luna llena. Una coincidencia inquietante. Mientras leía, un sudor frío le perlaba la frente. Las historias se hicieron más vívidas, describiendo el regreso de los espíritus de las mujeres que habían sido traicionadas. «No permitiré que eso suceda», murmuró, aunque también sintió un escalofrío a su lado, como si alguien estuviese escuchando. Miró por la ventana, su mente dividida entre la razón y el miedo. En la oscuridad, un grupo de figuras se movió lentamente cerca del final de la calle, y dejando escapar un pequeño grito, se encogió en la silla. Eran sombras, criaturas de la noche, o algo más tangible. No podía estar segura, pero una fuerte intuición le decía que debía alertar a los vecinos. Salió de casa, carapazo pesado, cada golpe del corazón resonando más que nunca. Al acercarse a la siguiente vivienda, notó que la luz estaba apagada, y no había respuesta. Un nudo en el estómago le dijo que algo andaba mal. De repente, un grito desgarrador rompió la quietud de la noche. El brillo de las luces comenzaba a titilar, y Valeria sintió como si el aire se espesara a su alrededor. Al mirar hacia atrás, vio que las sombras habían avanzado, acercándose peligrosamente a su hogar. Con pánico, corrió hacia su casa, el terror expandiéndose como un fuego en su pecho. «Diego», gritó mientras la puerta se cerraba tras ella. El eco de su voz resonó en el silencio. Sabía que debía protegerlo a toda costa, pero la angustia la retorcía por dentro. ¿Qué sucedería si no podía escapar? Sin embargo, la respuesta llegó en forma de un susurro helado detrás de ella: «No puedes protegerlo». Con cada palabra, el tiempo pareció detenerse. Valeria se dio vuelta, sus ojos buscando las sombras que prometían llevarse todo antes de que llegara a terminar su historia. El terror apenas comenzaba. La oscuridad parecía apoderarse de la casa, como un depredador acechando a su presa. Valeria retrocedió, sintiendo sus piernas temblar, pero su instinto maternal la mantenía alerta. «Diego», llamó de nuevo, esta vez con un hilo de voz, como si su propio miedo le robase la fuerza. Silencio, solo el ruido de su respiración agitada llenaba el aire. Se giró lentamente, buscando desesperadamente la figura que había susurrado a su oído. Pero la sala seguía vacía, más fría de lo que ella recordaba. Un escalofrío recorrió su espalda. Un relampagueo de luz iluminó brevemente la habitación, seguido de un trueno distante. Eso le dio un momento de claridad. Tenía que actuar y no dejarse consumir por la angustia. Con un temblor en la mano, se acercó a la habitación de Diego. Su corazón, latiendo con fuerza, guiado por el amor y el miedo en igual medida. Al abrir la puerta, encontró a su hijo dormido, pero el rostro del niño mostraba signos de inquietud, como si estuviese soñando con algo terrible. Decidió sentarse a su lado, su mano acariciando suavemente la frente de Diego. La ternura de ese gesto hizo que por un instante el terror se desvaneciera, pero esa calma
fue efímera. Al mirar por la ventana, las sombras afuera parecían estar más cerca, como si las criaturas que las habitaban pudiesen percibir su vulnerabilidad. Entonces sonó el teléfono. Nuevamente. Un escalofrío recorrió su cuerpo, miró la pantalla, y vio el mismo número desconocido que la había advertido antes. Con un sudor frío en la nuca, contestó. La voz al otro lado era baja, casi un susurro. Están cerca. Tienes que liberarlo. Las palabras la golpearon como un martillo. ¿Qué significa eso? ¿Liberar? ¿A quién?, preguntó. Pero la llamada se cortó abruptamente. La angustia la invadió. ¿Liberar a su hijo? No sabía qué pensar. Una oscura intuición le decía que las sombras no solo buscaban venganza, sino que también deseaban algo más, algo inalcanzable que se escondía tras antiguos rituales. El sudor se convirtió en ríos helados que corrían por su espalda. Decidida a no ceder ante el pánico, se levantó y se dirigió al desván. Allí había encontrado el diario, y estaba convencida de que contenía respuestas. Cada paso hacia la escalera le parecía una eternidad, con el eco de sus pisadas resonando en el silencio sepulcral de la casa. Mientras buscaba en la penumbra, su mente no podía dejar de repetir las advertencias, los sacrificios, la luna lina, el antiguo odio. Fue entonces que notó un objeto brillando en la oscuridad. Era una pequeña caja de madera, descascarada por el tiempo. Sin pensarlo, la abrió y encontró un medallón antiguo que resplandecía con una luz tenue. Era hermoso, pero una sensación de maldad emanaba de él como una advertencia de peligro. Cuando lo levantó, sintió un escalofrío recorrerle el brazo. De repente, una ráfaga de viento helado atravesó la habitación y las sombras parecieron cobrar vida, formando figuras distorsionadas que danzaban alrededor de ella. ¿Qué quieren de mí?, gritó Valeria, sintiendo que el terror la envolvía como un abrazo mortal. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, sintió que algo en el medallón comenzaba a vibrar. El pulso del objeto resonó con un eco sordo. Y entonces, una risa distante y profunda surgió de las sombras, llena de burlas. Valeria comprendió que no estaba sola. La amenaza ya estaba dentro, acechando en la oscuridad, y se estaba acercando cada vez más. El medallón vibraba, y un nuevo susurro retumbó en su mente. Libera a la reina. ¿A qué reina se referían? ¿Y a qué precio? La inquietante pregunta se cierne sobre ella, mientras el terror empieza a manifestarse de formas impensables. Pero el tiempo se agota. Valeria sintió cómo el aire se tornaba más denso, como si la propia casa la estuviera atrapando en su abrazo helado. El medallón en su mano palpitaba con fuerza, llenándola de un miedo que nunca había experimentado. Las sombras que antes danzaban se agruparon, formando un rostro indistinto que la miraba fijamente, con ojos vacíos llenos de una profunda y antigua sabiduría. «Libera a la reina», susurraron al unísono, haciendo eco en su mente. Valeria cayó de rodillas, angustiada. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Qué reina? ¿Y cómo podría liberar a alguien que ni siquiera sabía que estaba atrapado? Miró el medallón con desesperación, buscando alguna pista que explicara su poder. Justo entonces, la habitación empezó a temblar. Las paredes crujían como si estuvieran a punto de colapsar. Las sombras se replegaron. Después se lanzaron hacia ella, tratando de envolverla. Un grito se atascó en su garganta. Diego gritó, levantándose de un salto. Corrió hacia la puerta, pero las sombras se interpusieron, bloqueando su camino. No podía permitir que su hijo despertara solo. Se acordó del diario. Las páginas del diario, pensó, recordando las menciones sobre rituales antiguos y sacrificios. Tal vez ahí encontraría la respuesta que necesitaba. Con una determinación renovada, se apresuró hacia el rincón donde había dejado caer el libro. Pero cuando lo tocó, sintió un ardor como 1000 agujas. Las letras parecían moverse ante sus ojos, formándose en palabras que nunca había visto. Para liberar a la reina de las sombras, se requiere el sacrificio del corazón. Su alma debe elegirse, pero no sin consecuencias. Esa última línea la sacudió. ¿Sacrificio? Lo que estaba en juego era mucho más de lo que se había imaginado. Miró hacia el medallón en sus manos. La luz que emitía parecía intensificarse con la angustia del momento. Un sudor frío le cubría la frente. Cuando levantó la vista,
Las sombras se habían dispersado un poco, pero la presencia seguía allí, expectante. Miedos propias dudas abrumaron su mente. ¿Podría salvar a su hijo si elegía liberar a esa reina? ¿En qué consistía el sacrificio? No, gritó, sintiéndose perdida. Pero mientras su voluntad vacilaba, la figura oscura se acercó aún más, extendiendo una mano fría hacia ella. La energía que emanaba era opresiva. Valeria comprendió que no tenía tiempo. Tenía que decidir, en ese instante. Diego, murmuró, sintiendo como el amor por su hijo la empujaba a actuar. Con el medallón en alto, dejó que su voluntad se uniera a la vibración del objeto. Si hay alguna forma de liberarte, lo haré, dijo, cerrando los ojos y poniendo su fe en lo desconocido. La casa estremeció su estructura, y un grito inhumano resonó a su alrededor. Las sombras se agolpaban, gritando, con el eco de 1000 voces que parecían contradecir su decisión. El medallón brilló intensamente, y en ese instante, Valeria sintió que todo se desvanecía. Cuando recuperó la vista, se encontró en un lugar sombrío y desconocido, rodeada de un silencio inquietante. No había sombras, pero algo pesaba en el aire. Y en el centro de aquel vacío, una figura se erguía, imponente y aterradora, ante una reina cubierta de negrura, cuya esencia emanaba un poder que congelaba la sangre. «Has elegido mal, madre», dijo la reina con una voz helada, como el eco de un viejo rencor. «Y ahora pagarás el precio». Antes de que Valeria pudiera reaccionar, una risa burlona resonó en sus oídos. Aquella entidad había tomado la decisión, y lo que había comenzado como un intento de salvar a su hijo, podría transformarse en una condena. En ese momento, sintió que el verdadero terror apenas comenzaba. La reina avanzó hacia ella, alargando una mano que parecía surgir de las sombras más profundas. Era como un evento que había estado esperando una eternidad. «Estás en mis dominios ahora». Valeria, sintiendo que el terror la empujaba hacia el abismo, se dio cuenta de que la lucha apenas había comenzado. ¿Podría la reina obtener lo que deseaba? Pero ¿sabría ella cómo enfrentarse a este horror antiguo que amenazaba su mundo y el de su hijo? No había vuelta atrás. El tiempo se desvanecía nuevamente, y en el aire las sombras se agolpaban, preparándose para lo que posiblemente fuera el enfrentamiento final. «No puedo perderte, Diego», musitó Valeria, mientras la oscuridad se cerraba aún más a su alrededor. El eco de su determinación resonó con furia, pero la sombra le sonrió, y su risa se convirtió en la sinfonía de la perdición más real. ¿Podría Valeria encontrar la forma de derrotar a la reina, o estaba condenada a ser parte de un juego oscuro? Valeria se encontró atrapada en un abismo sin fin. La reina proyectaba una sombra que distorsionaba la misma esencia de su ser. El frío era penetrante, y la atmósfera vibraba con una energía oscura que pulsaba amenazadora. Retrocedió un par de pasos, el peso del medallón volviendo a sentirse como un bloque de piedra en su pecho. «¿Qué has hecho?», aulló, su voz rota, apenas resonando en aquel lugar sin vida. La reina sonrió, una expresión de satisfacción que parecía distorsionar su rostro. «Liberar a la reina significa abrazar la oscuridad. Madre, ven, experiméntalo». Valeria sintió que el tiempo se detenía. La habitación se transformó y de repente era como si estuviera en múltiples lugares a la vez. Recuerdos de su vida fluyeron como sombras, cada uno arrastrado por el viento de la desesperación. La risa de su hijo la siguió, eco de un pasado que parecía cada vez más alejado. El momento más feliz de su vida, cuando Diego sonrió mientras la luna llena iluminaba su cara, se desvaneció ante sus ojos. «No, no lo haré. No dejaré que me arrastres contigo», gritó Valeria con todas sus fuerzas, intentando resistir esa tentación seductora de la oscuridad. Pero la reina no contestó, simplemente comenzó a entonar un canto bajo y resonante que reverberaba dentro de la cabeza de Valeria, como un tambor de guerra. Las paredes del lugar temblaron y la oscuridad se deslizó hacia ella, formando figuras grotescas que susurraban secretos olvidados, las sombras de tu propio miedo. «Eso es lo que eres», dijo la reina, acercándose. «Regrésalo a la luz, o perderás todo lo que amas».
Valeria se sintió invadida por agudos recuerdos de las noches oscuras, en las que Diego se asustaba con los ruidos. El niño que necesitaba su amor y protección. La reina, sin esfuerzo aparente, comenzó a arrinconarla como un gato jugaría con su presa. Desesperada, Valeria levantó el medallón con ambas manos. Su luz era tenue, pero aún brillaba. No, no, este medallón tiene poder. Yo tengo poder, pensó. Se concentró en el medallón, tratando de canalizar todo su amor hacia Diego, hacia su esencia. Las sombras dieron un salto hacia ella, pero el destello del medallón hizo que se detuvieran brevemente. Quiero liberarlo de ti, susurró, sintiendo que ese deseo se convertía en un rayo de valentía. La reina frunció el ceño, la diversión se desvaneció de su rostro. ¿Crees que puedes detenerme con un simple amuleto? Tu amor es impotente aquí. Sin embargo, algo dentro de Valeria chisporroteó. Un latido de esperanza en medio de la tormenta. No es el poder de un amuleto lo que necesito, sino el amor y la valentía de una madre, pensó, regalando fuerza al medallón. Se quedó en silencio, midiendo este nuevo enfoque. Las sombras se agitaron, un murmullo surgió entre ellas, y la reina retrocedió un paso. ¿Qué has hecho?, preguntó. Esta vez, con un titubeo palpable. Las sombras comenzaron a desvanecerse cuando Valeria, en un momento de claridad sentida, gritó: «Eres una ilusión, no tienes poder sobre mí, ni sobre el amor que siento por mi hijo». La luz del medallón comenzó a brillar más intensamente, como una estrella que desafía la noche. Pero entonces, la reina ladeó la cabeza, y algo más oscuro, más profundo, atravesó su mirada. Con un gesto de su mano, liberó una corriente oscura, grita, y ruidos ensordecedores que chocaron contra Valeria, desestabilizándola. No te haces idea del precio que pagarás. El sacrificio es tu único camino ahora, deyó la reina, su voz amplificada por las sombras. Valeria sintió el suelo temblar bajo sus pies, mientras las imágenes de su hijo comenzaron a desmoronarse en su mente, cada una más distante que la anterior. El miedo se apoderó de ella cuando comprendió que, aunque había resistido, el viaje aún estaba lejos de terminar. Diego invocó. Su voz, desgarrándose, podía encontrar la fuerza suficiente para volver a conectarse con él, y en ese instante, mientras las sombras giraban alrededor de ella, la pregunta reverberó en su mente: ¿hasta dónde sería capaz de llegar para proteger a su hijo? La reina sonrió con malicia, y ese gesto le dejó claro a Valeria que pondría a prueba cada fibra de su ser en esta lucha. Pero entonces, una figura apareció detrás de ella, una imagen familiar, difusa y llena de luz. «Mamá», fue todo lo que escuchó, y en esa llamada, una nueva batalla se desató, entre lo que era real y la trampa que la reina había tendido. Un camino que podría llevarla al rescate de su hijo o a su perdición. La pregunta latente quedó flotando en el aire. ¿Sería capaz de liberar a Diego de este horror sin perderse en el intento? Valeria se giró rápidamente, el corazón palpitando con fuerza. La figura difusa se podía desdibujar en la penumbra, pero la voz de Diego fue inconfundible, un hilo de esperanza en un mar de terror. «¡Mamá!», volvió a llamar, más fuerte esta vez, y Valeria notó cómo la oscuridad se estremecía a su alrededor ante esa palabra. «¡Diego! ¡Estoy aquí!», gritó, sin pensar que la reina podría aprovechar cualquier indicio de desesperación. Un sentimiento de amor empezó a fluir desde su pecho, lo cual iluminó el medallón en su cuello, dándole un resplandor cálido que parecía desafiar la negrura que la rodeaba. Las sombras titubearon, vacilando ante la luz que emanaba de ella. «No te acerques a él», advirtió Valeria, enfrentándose a la reina, cuyo rostro se retorcía en una mueca furiosa. «Él no es tu juguete». La reina se rió, un sonido helado que atravesó el aire como un puñal. «¿Acaso crees que puedes mantenerlo a salvo aquí? La oscuridad consume todo. Diego es solo otro pedazo de esta realidad que estás a punto de perder». Anne, con un movimiento de su mano, hizo gestos que les dieron vida a las sombras que vibraban a su alrededor. Las figuras, bañadas en oscuridad, comenzaron a cobrar forma, retorciéndose, acercándose a Valeria. Eran los miedos
que habían acechado a su hijo, las serpientes de sus propios terrores que ahora tomaban forma ante ella, una jauría sedienta de dolor. Pero Valeria no se echó atrás. Diego, ven hacia la luz. No te dejes atrapar por ellas, exclamó, aumentando su concentración en el medallón. La luz se intensificó, iluminando el espacio que la rodeaba, revelando la profundidad de su desesperación y el poder del amor que la unía a su hijo. El eco de sus palabras resonó en el abismo, haciendo que las sombras se desvanecieran al contacto con la luz que emanaba. «Mamá», volvió a llamarlo Diego, su figura claroscura empezando a delinearse, más definida, más cerca. Valeria sintió cómo la desesperación se entrelazaba con la esperanza. No obstante, la reina no se quedaría quieta. Con una expresión de furia, se lanzó hacia Valeria, extendiendo sus garras oscuras. «No puedes tenerlo, Ansé, convertirá en parte de mí. Y todos aquellos que lo aman también sufrirán. El sacrificio es inevitable». Valeria, ahora llena de determinación, elevó su brazo hacia la reina, iluminando el medallón en un fulgor casi celestial. «Tú no entiendes el poder del amor, de lo que soy capaz», dijo, su voz resonante, firme como un rayo. La luz estalló, envolviendo cada rincón del abismo, cruzando cada sombra. Y en ese momento, la figura de Diego se volvió más clara, su pequeño rostro lleno de miedo y angustia, pero también de fuerza. El medallón, resonando con la energía de Valeria, hizo que los ecos del canto de la reina se transformaran en gritos de desesperación. «¡Mamá!». Diego extendió sus manos, atrapado en una neblina oscura que lo mantenía a distancia. «¿Por qué no puedes alcanzarme?». Sintiéndose desgarrada, Valeria hizo un paso adelante, arriesgándolo todo. «Voy a salvarte, hijo, aunque tenga que luchar con cada sombra de este lugar». De repente, la reina se desvaneció, convertida en un vórtice de oscuridad que giraba a su alrededor. «No estás sola, madre, no estás sola», resonó una voz, una vibración familiar que hizo eco en lo más profundo de Valeria. Las sombras comenzaron a contrarrestar la luz, un pull y empuje entre la desesperación y el amor. Valeria sabía que debía actuar rápido. La reina volvería con una fuerza aún más poderosa. «Diego, confía en mí, y todo estará bien», aseguró con desesperación, mientras se movía hacia lo que parecía ser el centro de la oscuridad, donde su hijo estaba atrapado. Todo creció en un silencio ensordecedor, y, en ese momento suspendido, una pregunta inquietante emergió de su corazón. ¿Podría la luz del amor atravesar el abismo de la oscuridad? ¿O estaba destinada a perderlo todo? Mientras la reina se recomponía, la presencia de Valeria se volvió más firme. La batalla apenas comenzaba, y el destino de su hijo pendía de un hilo que amenazaba con romperse en cualquier momento. El silencio se desgarró con el murmullo de las sombras, cada una más voraz que la anterior, alimentándose de su angustia. Valeria se concentró en el fulgor de su medallón, que palpitaba como si estuviera vivo, recordándole que su amor era un refugio sagrado en este tormento. «Diego, aguanta», gritó, su voz resonando en la bruma oscura. En respuesta, la luz se amplificó, extendiéndose por el abismo, como un faro en un mar de desesperación. Las sombras, antes tan amenazadoras, comenzaron a retroceder, incapaces de soportar la pureza de aquel destello. Pero en el fondo, sabía que no era suficiente. La reina no había sido derrotada. Solo estaba esperando el momento adecuado para regresar. De pronto un viento helado recorrió el espacio, y la reina reapareció, su figura danzando entre la penumbra como un espectro. «Eres valiente, madre», dijo, su voz serpenteante. «Pero esta luz es efímera. El amor no puede sostenerse en un lugar como este». Valeria sintió un escalofrío. Esa voz, esos ojos, reflejaban un poder que desafiaba la lógica. «No, mi amor por Diego es más fuerte que cualquier sombra», exclamó con firmeza. Pero dentro de ella, el miedo comenzaba a gestarse. «¿Qué tal si la reina tenía razón? ¿Por qué no te rindes?», sugirió la reina, acercándose, sus garras danzando suavemente, casi invitadoras. «Podrías unirte a mí a... El dolor y la tristeza son solo un susurro en comparación con el poder
que puedes obtener aquí. ¿Quién necesita a un niño que solo te traerá sufrimiento? La tentación fue como veneno en su corazón. Valeria sintió que el medallón titilaba casi con angustia, luchando contra la oscuridad de sus pensamientos. No puedo, no debo. Diego te pertenece a ti, y no lo dejaré ir. Las sombras comenzaron a moverse de nuevo, lanzándose hacia ella como un torbellino. En su desesperación, comenzó a recordar cada instante hermoso con su hijo, cada risa, cada abrazo. Esa memoria era fuego en su pecho. Ella gritó, «No te tengo miedo», y entonces, impulsada por un amor inquebrantable, la luz del medallón se expandió, compitiendo con la negrura a su alrededor. «Esta vez, no me detendrás», exclamó. Y mientras la luz estallaba, comenzó a ver, no solo a su hijo, sino también a las otras almas atrapadas en la oscuridad, figuras titilantes que habían sido devoradas por la reina, como secuaces de su poder. Valeria sintió la urgencia crecer. Cada grito de un alma perdida intensificaba su lucha. «Ahora, Diego, ven a mí», aulló, extendiendo sus brazos en una súplica maternal. Y entonces, a medida que la luz aumentaba, comenzó a ver el rostro de Diego, más definido, más valiente. Las sombras parecían librar una última batalla, retorciéndose y abriéndose, incapaces de soportar la fuerza de su amor. Pero la reina se reía, y su risa era como el crujido de 1000 ramas secas. «¿Crees que puedes salvarlo, Valeria? Pero este es un juego que nunca podrás ganar», gritó la reina, arremetiendo con fuerza, atacando la luz, con un oscuro rayo de desesperación. El medallón brilló intensamente, pero la reina comenzó a ceder a su propia furia. Valeria sintió que la conexión con Diego se volvía más frágil, como un hilo a punto de quebrarse. «Diego, confía en mí, sigue la luz», ordenó. Pero, en ese instante, una sombra más oscura que las demás se abalanzó sobre ella, inmovilizando su voluntad. «No hay salida. Es el fin», murmuró la reina, su mirada insuflando terror en el alma de Valeria. La presión se hacía insoportable, y las entrañas de la oscuridad parecían devorar su luz. ¿Podría el amor triunfar ante tal adversidad? ¿O todos ellos quedarían sepultados en la noche eterna? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, y un nuevo conocimiento empezaba a florecer desde las profundidades de su desesperación. Las sombras no eran solo sombras, eran ecos de almas perdidas, de su hijo, del sacrificio, del amor y del dolor. Entonces, una idea surgió, un plan audaz, mientras la oscuridad se arremolinaba contra ella nuevamente. ¿Podría ellos mismos liberar a esos espíritus atrapados? ¿Podría la luz del amor, unida, hacer estallar la oscuridad que tanto les oprimía? Valeria lo entendía ahora, y en ese momento de desolación, su determinación renació. Adecuándose a la creciente tormenta, sus ojos se iluminaron. «Juntos, podemos lograrlo», gritó con toda su fuerza, alzándose como un faro ante el abismo. Las sombras temblaron. La reina, cegada por la luz, comenzaba a retroceder. Pero aún quedaba una última jugada por hacer, y el próximo paso sería definitivo. Así como el abismo se retorcía, la pregunta surgía: ¿podrían las sombras unirse a la luz, o el sacrificio de todos sería el precio a pagar? Mientras el tiempo se desvanecía, la batalla final estaba a punto de comenzar. La luz del medallón ardía como nunca antes, iluminando un espacio que parecía interminable. Valeria podía sentir la energía de las almas atrapadas alrededor de ella. Sus gritos ahogados alimentaban la luz con desesperación y valor. Pero el aire se volvió frío. Un silencio pesado se instaló, y la reina sonrió, lo que revelaba su confianza desbordante. «No te engañes. El amor es una ilusión», dijo. Su voz era un susurro cortante, como un cuchillo. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sombra a su lado se agitaba lentamente, pero la reina la ignoró. Estaba concentrada en Valeria. «Nadie ha podido escapar de mi abrazo, y tú no serás la primera. Tienes el poder, pero no la voluntad, para usarlo». Con cada palabra, la reina extendía su mano hacia Valeria, una tentación palpable en el aire. Valeria, el corazón palpitante en su pecho, se aferraba al medallón como último bastión de su esperanza. «Diego», gritó,
alzando la voz, luchando contra la desesperación que comenzaba a enredarse en su alma. Pero la oscuridad se agazapaba ágilmente a su alrededor, como serpientes dispuestas a asfixiarla. Las sombras de las almas perdidas se unieron, gran murmullo de dolor y miedo resonaba, mientras Valeria buscaba su fuerza. La conexión con su hijo se hacía frágil, como una vela ante un viento feroz. Tú eres la luz, Diego. Lucha conmigo. De repente, vio a su hijo desde la distancia. Su figura temblorosa se erguía entre la bruma. «¡Mamá!», exclamó, pero su voz parecía distante, como un eco que se perdía en la negrura. Fue entonces cuando algo hizo clic en la mente de Valeria. Si ella podía canalizar el poder del amor, de la unión con las almas perdidas, quizás no solo podría rescatar a Diego, sino también liberarlos a todos. Era Andrisco, pero era su única opción. «Escuchen, todos», gritó, su voz resonando con autoridad. «No están solos. Juntos somos más fuertes. Juntos podemos vencerlas». Las sombras respondieron a su llamada. Se aglomeraron, formando una luz tenue pero esperanzadora. Valeria sintió la energía invadiéndola, un torrente que la conectaba con cada uno de esos espíritus angustiados. Cada sombra se transformaba, recuperando un destello de su humanidad. Y con eso, también el poder para luchar. El medallón brilló más que nunca, bañando la oscuridad con una luz blanca pura. Hayes gritó, y una oleada de fuerza empujó hacia adelante, resonando en cada rincón del abismo. La reina gritó. Su risa se tornó en rabia. «No pueden. No, esto es un horror que no pueden comprender». De repente, la oscuridad comenzó a fragmentarse mientras Valeria y los espíritus atrapados fusionaban su luz para atacar el corazón de la reina. Cada fragmento de amor, cada rayo de dolor, formaba un ataque, arremetiendo contra la oscuridad. La reina se tambaleó. Sus ojos reflejaban furia y sorpresa. Paz aulló, levantando sus garras, en un intento de absorber la luz. Pero Valeria sentía la conexión con las almas. «Juntos», gritó nuevamente, y en ese momento comprendió que la oscuridad también podía ser desatada de forma opuesta. «¿Y si este es el sacrificio que necesitamos?», pensó en voz alta. Mientras el medallón pulsó con fuerza, un profundo destello se formó, y Valeria comprendió que la clave estaba en la entrega. «Deja ir el miedo. Libérate», exclamó. La luz se expandió violentamente, generando un huracán de energía y amor. La reina gritó belamente. Sus garras se encontraron con el rayo de luz, incapaz de detener el avance inminente. El abismo se retorcía. Cada sombra un grito de guerra, cada fragmento de luz un latido fuerte. Pero justo antes de que todo se disolviera, en esa luz resplandeciente, la reina, presa de la furia, lanzó un último hechizo oscuro. Valeria contempló el horror, la luz fue absorbida, y un grito escalofriante resonó. «No, no puede ser», exclamó, mientras el abismo se retorcía unos instantes más. Todo se oscureció. El silencio regresó. No quedaba rastro de la luz ni de la sombra. Y Valeria sopesó, desorientada. La última pregunta que titilaba en el aire. ¿Era posible que la reina hubiera retenido a Diego en un rincón más profundo del abismo, donde ni la luz ni el amor podrían llegar? La verdad parecía mucho más siniestra de lo que había imaginado, y el verdadero terror podría estar apenas comenzando. La oscuridad se cerraba sobre Valeria como un manto pesado, ahogando cualquier rayo de esperanza que pudiera quedar. El eco del grito de la reina resonaba en su mente. «Esto es un horror que no pueden comprender». La frase giraba y giraba, como una sombra burlona. ¿Qué significaba realmente? Se quedó quieta un momento, respirando en la negrura. Había sentido la unión con las almas, el poder que brotaba de su amor, su sacrificio. Pero ahora, en esta profunda oscuridad, todo parecía un espejismo, un recuerdo borroso del pasado. La realidad la golpeó cuando un frío glacial la atravesó, como un cuchillo. La soledad no tardó en asentarse en su pecho, más pesada que los muros que la rodeaban. «Diego», susurró, rogando que su hijo,
aún existiera en algún lugar de esta oscuridad, y si la reina había logrado lo que había prometido, separándolos para siempre. Este pensamiento le causó una punzada en el corazón. De repente, un destello rompió la penumbra. Una luz titilante se asomó entre las sombras gruesas. Valeria sintió que un hilo de esperanza se formaba en su interior. Se aproximó a esa luz, cada paso pesado por la incertidumbre. ¿Era un truco de la reina? ¿Una ilusión creada para atrapar almas perdidas? La luz comenzó a tomar forma. Entre las sombras se vislumbraba una figura familiar en Diego. Su imagen era etérea, como un reflejo en el agua. «Mamá», su voz resonó lejana, acentuando la angustia en el pecho de Valeria. «¡Mamá! ¡Ayúdame!». «Diego», gritó, extendiendo sus manos. La luz parecía vibrar con la llamada de su madre, pero cuanto más se acercaba, más la figura se debilitaba. «No puedo, no puedo», aulló, sintiendo como el dolor la inundaba. «¿Por qué no puedes venir hacia mí?». Los ojos de Diego, llenos de miedo, se volvieron hacia ella, pero cada segundo que pasaba, la imagen se desvanecía lentamente, como si lo atrapara un velo oscuro que se cerraba a su alrededor. Valeria vio a su hijo tambalearse. Algo siniestro se movía detrás de él. Un bulto oscuro que emergía de la nada. La reina no había desaparecido. Su horror se cernía aún sobre ellos, más fuerte que nunca, alimentándose del miedo. «No, no te acerques a él». Valeria sintió el impulso de correr, de romper las cadenas que la mantenían en ese lugar. El bulto retorcido comenzó a deslizarse hacia Diego, como un depredador acechando a su presa. Valeria sintió el fuego surge desde dentro, la chispa de la resistencia. «No», gritó, aunque el grito se perdió en el vacío. «Diego, lucha. Conéctate conmigo». Diego la miraba, confuso, su figura oscurecida por la neblina. Pero fue entonces cuando Valeria recordó el poder que había sentido antes. Alzó el medallón con ambas manos. La luz parecía querer volver a brillar, a liberarse. Las sombras gruñeron, resonando como un eco de advertencia, pero ella ignoró el peligro. «Juntos, Diego. Juntos. Vuelve a mí». Valeria se concentró, imaginando la unión que una vez había forjado, el amor que había aprendido a cultivar incluso en medio del abismo. Cerró los ojos, y como si una corriente eléctrica fluyera entre ellos, sintió la conexión crecer, intensificarse. Flashes de recuerdos se deslizaron como hojas arrastradas por el viento en risas, abrazos, caricia. Valeria presionó los ojos, haciendo que cada imagen se incrustara en su mente. Quería que Diego sintiera su amor. Sentía que era el único camino. La figura de su hijo titiló. «Mamá», gritó, su voz ahora resonando con más fuerza. El bulto oscuro se detuvo, dando paso a un momento de pausa que sembró la esperanza en el corazón de Valeria. Todo parecía posible. Entonces, pero un temblor sacudió la tierra. Un grito desgarrador llenó el aire. La reina había regresado, más furiosa que antes. «Sufrirás por intentar lo imposible». La risa maligna se mezcló con los gritos de las almas perdidas, creando un coro de desesperación. Valeria se dio cuenta de que la conexión podía ser su salvación, pero también su perdición. Tenía que actuar pronto. Podría rescatar a Diego y liberarlo del horror de la reina, o perecer en el intento. El tiempo se apuraba. La oscuridad presionaba a su alrededor, y el miedo comenzaba a tomar forma otra vez. Esa última pregunta resonó en su mente. ¿Era posible que el amor pudiera vencer al verdadero terror que se cernía sobre ellos? La lucha estaba a punto de comenzar, y Valeria no sabía lo que su corazón estaba dispuesto a sacrificar. La oscuridad abrazaba a Valeria con una fuerza que parecía aplastarla, pero dentro de esa negrura, una chispa de luz ardía en su corazón. Valeria sintió como el medallón brillaba, pulsando con la intensidad de su amor. Diego Ira, su Fero, su razón para seguir luchando. Con todo su ser, concentró el amor que había guardado durante años, desde el primer momento en que lo sostuvo en sus brazos. «Diego, escucha mi voz», gritó, sintiendo que las sombras retrocedían un paso al escucharla. El eco de su grito resonó, y la figura de su hijo emergió de la oscuridad una vez más. Su rostro asustado iluminado por un brillo tenue, pero creciente. «Ah, mamá. Ah, Adam». Las palabras de Diego eran un rayo de esperanza,
y Valeria sintió como su alma se unía a la de él. La reina, entretanto, se alzó entre las sombras, furiosa y llena de rencor. No puedes mantenerlo a salvo. El sacrificio será inevitable, pronunció con una voz empañada por la oscuridad que la rodeaba. Valeria levantó el medallón aún más alto. No, el amor es más fuerte que tu oscuridad. No te dejaré llevarte a mi hijo. Diego y yo estamos juntos en esto. Con cada palabra, el medallón resplandecía más en las almas. Atrapadas comenzaron a unirse a ella, sintiendo la luz del amor fluir por el aire, llenando el espacio sombrío con recuerdos de risas, momentos de felicidad compartidos. Los ecos de esas memorias reverberaron en su mente, alimentando su determinación. Juntos, podemos derrotarla, gritó Valeria, dirigiéndose a las almas perdidas que aún estaban atrapadas en el abismo. Ustedes, también, son parte de esto. Únanse a mí. Liberemos a todos nuestros amores. Las sombras alrededor de la reina empezaron a tambalearse, como si la luz hubiera comenzado a deshacer su control. Valeria sintió como los recuerdos se intensificaban, llenando el lugar con un calor reconfortante. Las figuras de las mujeres pasadas, así como las de sus propios anhelos, se hicieron más claras en la negrura. La reina, sintiendo que su poder se desvanecía, soltó un grito estruendoso que reverberó en el abismo. Nunca podrás escapar de mí, madre. Este es tu destino. Pero, en el corazón de Valeria, el amor por su hijo ardía con más fuerza. No, eres igual que esas sombras. Solo puedes aterrorizarnos si lo permitimos. Hoy romperé tus cadenas. Se concentró en el medallón, dejando que el calor de su amor y la conexión con Diego fluyeran como un torrente irracional. Entre gritos de las almas y el rugido de la reina, su energía se intensificó. Por todas las reinas que han perdido su libertad, por todas las madres que han sufrido, yo seré la luz. Un destello resplandeciente estalló del medallón, llenando el lugar de una luminosidad cada vez más intensa. La reina gritó, sus garras extendiéndose en un último intento de captar la luz, pero ésta solo la atravesaba, dividiéndola en múltiples sombras que se evaporaban. «Diego, ven», exclamó, extendiendo su mano hacia su hijo. La luz rodeaba a Diego, empujando hacia atrás la oscuridad que había intentado reclamarlo. «Confía en mí, hijo». Diego, un destello de valentía en su rostro, corrió hacia ella, atravesando la negrura que lo había mantenido cautivo. Valeria sintió que sus corazones latían al unísono mientras se unían en un abrazo iluminado por la luz del amor. Las sombras a su alrededor comenzaron a formarse, gritos desgarradores resonando mientras la reina se desmoronaba en un mar de oscuridad. No, aullaba la reina mientras la luz la arrastraba, haciéndola desaparecer. Las almas liberadas también acudieron, formando una danza de liberación alrededor de la figura de Valeria y Diego. Un silencio profundo se instaló en el abismo, y la luz finalmente disipó las sombras. Moribunda, la reina se convirtió en un eco distante, mientras Valeria sostenía a su hijo con ambas manos, sintiendo como su amor prevalecía sobre el horror. «Mamá», murmuró Diego, sus ojos brillando con un profundo amor y agradecimiento. «Lo logramos», dijo Valeria, las lágrimas fluyendo por su rostro. «Estemos llantos, siempre lo estaremos». La luz comenzó a brillar con un nuevo fulgor, y la oscuridad se evaporó por completo, dejando al descubierto un sendero lleno de esperanza. Valeria y Diego se encontraron en un lugar de calidez, un mundo renovado donde el amor era el único poder que prevalecía. El dolor, la angustia, la lucha en todo, había valido la pena por este momento. La oscuridad había sido enfrentada, la reina, detenida por la fuerza de un sacrificio inmenso, el amor. Al mirar a su hijo, Valeria sintió que finalmente estaban a salvo. Ya no había sombras, solo la luz del nuevo amanecer brillante ante ellos, un símbolo de su unión eterna. James, director de su propia historia, condujo su vida de manera valiente. Juntos, regresarían a su hogar, llenos de gratitud, sintiendo sus corazones latir con fuerza por lo que habían conquistado. Y así, en su regreso, una nueva historia se comenzaría a escribir, alejada de las sombras del pasado, mientras Valeria y Diego caminaban hacia su hogar. Sintiendo el cálido abrazo del sol sobre sus rostros, la pregunta flotó en su mente. Con una certeza renovada,
¿Pueden el amor y la valentía derrotar a la oscuridad en cualquier forma? La respuesta era un resonante y firme. Sí. No dejes que la historia se detenga aquí. Suscríbete inmediatamente al canal, para no perderte las próximas historias exclusivas, que dejarán a todos sin aliento. Y no olvides, dale al botón de like ahora mismo, para alimentar el algoritmo, y que más personas conozcan este desenlace épico. INUNDEN. La sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saberlo todo. Cuéntanos, ¿qué sientes? Y recuerda, compartir instantáneamente este video, con al menos las 5 de la mañana, higos, que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyar al canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo.